presentación se llama El trabajo del futuro y les voy a contar un poco a qué me refiero con esto durante la charla, pero básicamente me refiero a la ingeniería de software. Ese para mí es el trabajo del futuro y ya van a ver a qué me refiero con eso. Ahí, para pasar, ya. Bueno, como decía Consuelo, nuestra empresa Fintual es una empresa que busca acercar las finanzas a la gente. La idea es tener una plataforma donde sea muy sencillo invertir y entender las inversiones. Entonces las personas se entran, contestan algunas preguntas y en base a eso nosotros le hacemos una recomendación y la persona está invirtiendo. Tratamos de hacer que este proceso sea muy sencillo. Se podría pensar que somos una empresa de inversiones, pero a mí me gusta pensar que somos una empresa de tecnología. Es nuestro core business. Nuestro core business, en la medida que podamos hacer un producto que se entienda bien y que funcione bien, la gente nos va a usar y vamos a poder cumplir nuestro objetivo, que es acercar las finanzas a la gente. Y es por eso que el cargo de desarrollador de software es tan importante para nosotros. Esta es un ejemplo de una oferta real que tenemos y decimos, nunca vamos a parar de contratar devs, así le decimos a los desarrolladores de software devs, que bueno, viene de developer en inglés, pero eso, nunca vamos a parar de contratar. Entonces, esta charla se divide en tres partes. Quiero partir un poco hablando del paradigma que creo que está cambiando hoy en día en el mundo con relación a los desarrolladores de software, pues cómo ellos caen dentro de este paradigma, y finalmente quiero explicar por qué creo que es el trabajo del futuro y a qué me refiero con qué es el trabajo del futuro. Y bueno, este paradigma, el paradigma original, digamos, es que el área de tecnología, el área IT, es un área de soporte, así como lo es el área legal o el área contable. Y ahora se ha convertido en la parte central de tu empresa, la parte fundamental de tu empresa. Y para explicarles un poco por qué creo que pasa, quiero ir como a la parte más fundamental de desarrollar software. Y les voy a contar una pequeña historia que me pasó a mí. Yo cuando tenía 17 años, esta fue la única foto que encontré de esa época, porque no existía Google Fotos en esa época, pero es de mi carnet de identidad. Y en el fondo entré a la universidad, esto era el año 2005, y me pidieron programar para mi primera tarea de mi primer curso de programación un calendario. Que no tenía que dibujarlo, sino que tenía que imprimir nomás todas las fechas del año, la fecha y qué día caía. No sé, el primero era sábado, el segundo era de enero era domingo, etc. Entonces me puse a programar y llevaba dos semanas programando, o sea, teniendo clases de programación, ni siquiera programando, y al principio no entendía nada y no me funcionaba nada. Es como, yo creo que las personas que han programado entienden bien esto, que uno como que intenta hacer algo y no le funciona, no le funciona, no le funciona, y se frustra. Y como a la 10ª iteración de mi software, me funcionó y sentí una sensación súper especial, como súper mágica. Tenía como esta herramienta muy poderosa que me permitía hacer cosas, sentí un poder inmenso. Es como, no quiero entrar en discusiones teológicas, pero es casi como crear vida. Había creado algo que hacía cosas. Hasta ese minuto yo solo había hecho las cosas, pero después de ese minuto había hecho por fin algo que hacía cosas. Se puede explicar como, yo nunca generé el calendario, yo simplemente anoté la receta, por así decirlo, el algoritmo que tenía un modelo de cómo se genera el calendario. Y apreté un botón, lo eché a andar y el platillo se hizo solo. Es como ese momento mágico, creo que fue súper especial. Y he hablado con otras personas que desarrollan software y me dicen que les han tenido experiencias parecidas. Y esta herramienta súper poderosa que les describí antes, yo creo que es algo que sirve en cualquier rubro, en cualquier empresa. Y es cualquier quehacer humano se puede potenciar con esta herramienta. Y la razón de por qué creo que en el software esto se da particularmente bien es porque creo que el software tiene muchas facilidades para crecer exponencial. En general, cuando pensamos en crecimiento exponencial, pensamos en esta curva, que es como una curva que crece cada vez más rápido, o qué tan rápido crece es proporcional a qué tanto tengo de ese valor. Pero a mí me gusta analizar más la ecuación diferencial, que es esta, que es básicamente cuánto crece mi valor, que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, pensemos, para terminar de un ejemplo, en una población de conejos, cuánto crece una población de conejos es proporcional a cuántos conejos hay. Ese ejemplo es un buen ejemplo porque eso es lo que pasa con los conejos. Mientras más conejos tengo, más nacen y por lo tanto más crecen. Y cualquier cosa que cumpla con esta ecuación va a crecer exponencialmente. Entonces yo les quiero explicar por qué el software cumple con esta ecuación en varios aspectos. El primer aspecto es en el trabajo que uno realiza. La gracia que tiene es que uno construye una máquina, el trabajo que uno hace es para construir la máquina y una vez que está hecho, esa máquina es la que puede hacer el trabajo. Y uno se puede sentar a, ya sea mejorar la máquina o hacer nuevas máquinas que hagan más trabajo. Y a un ejemplo concreto, este gráfico muestra la línea azul, son los usuarios de Fintual y la línea roja son los cambios en el código que le hemos hecho a Fintual. Y como pueden ver, bueno, quiero hacer un zoom a los primeros años de Fintual para que vean que no siempre fue tan así. O sea, en algún minuto había que hacer un esfuerzo adicional y ese impacto no se veía. Pero cuando pasó el tiempo, la línea azul superó a la línea roja, o sea, los usuarios, el impacto superó al costo del software que estábamos haciendo, y ahí ya nunca más, de ahí se escapó para siempre.
Entonces, el trabajo empieza a tener un sentido exponencial en el sentido de que yo puedo hacer trabajo y el impacto de ese trabajo va siendo exponencial. Hago un trabajo acotado y el impacto va siendo exponencial. También pasa esto con la funcionalidad. Yo puedo hacer un módulo de software y después ocuparlo desde otros lados sin tener que volver a reescribir ese módulo original. Y lo puedo usar desde varios lados. Y a su vez esos nuevos módulos los puedo volver a usar desde otro lado. Entonces empieza a generar como una especie de árbol exponencial de funcionalidades. Y en Fintual es así, o sea, nosotros en Fintual está construido sobre un framework web que es Rails, que es lo que nos permite hacer páginas web. Rails está construido sobre un lenguaje de programación que es Ruby, y Ruby está construido sobre un sistema operativo, o sea, el intérprete de Ruby que usamos nosotros, hay varios, pero el que usamos nosotros está construido para funcionar en Linux. Entonces, es puro software que usamos y nosotros no hicimos todo eso, hicimos solamente la última parte y después otras personas pueden usar parte del software que hicimos nosotros para hacer más cosas. Entonces, va creciendo exponencialmente también. También tu proceso puede crecer exponencialmente. Uno puede hacer software que te ayude a hacer software. Los IDE funcionan como herramientas para hacer mejor software. Entonces, tu software ahora te ayuda a hacer mejor software. Y también está el insight, o sea, el software, uno puede también hacer dentro de su software, poner elementos que te ayuden a entender cómo funciona tu software, cómo se está usando, en qué está fallando. Y con eso uno puede, ese es un feedback que sirve para retroalimentar el software y para entender en qué mejorar mi software y así uno puede ir creciendo exponencialmente. Y todas estas cosas eh, van creciendo, bueno, acá tenía un GIF que no sé si lo están viendo, creo que no, pero estas cosas van creciendo exponencialmente y van creándose un ecosistema enorme de cosas que se conectan entre sí y que crecen y crecen y crecen. Es como medio imparable. Y yo creo que en la medida que este poder al principio estaba muy alejado de los ejecutivos de las empresas, pero cuando llegó hasta esas personas y se dieron cuenta de su poder, infectó todo. Es como el agente Smith cuando empieza a infectar a otros agentes y de repente toda la Matrix está llena de agentes Smith. Yo creo que eso es lo que pasó en la empresa. De repente el área TI ya no era un área aparte, sino que era toda la empresa. El software ahora es tu negocio, ahora es tu producto, es tu fuerza de venta, es cómo se organiza tu empresa internamente, es todo eso. Y ya no es un área aparte, sino que es tu core business. Amazon no es una empresa de retail, es una empresa de tecnología que en particular hace retail. Y por eso es que les costó tan poco pasar a ser también un proveedor de servidores. Facebook no es una empresa de redes sociales, es una empresa de tecnología que en particular se dedica a hacer redes sociales y ahora hace muchas otras cosas. Corner Shop no es una empresa de delivery, es una empresa de tecnología que en particular hace delivery. Y Uber, que compró a Corner Shop, no es una empresa de taxis, sino que es una empresa de tecnología que en particular se dedica a hacer taxis. Y las empresas que se dieron cuenta de esto y que fueron capaces de hacer bien tecnología, terminaron siendo las más exitosas y la que la rompieron en su región. Y ganándole a su competencia, como el caso bueno, de Mercado Libre o Corner Shop, lo que garantizó su éxito fue su capacidad de hacer bien tecnología. Corner Shop, 2 de los 3 fundadores eran ingenieros de software, por ejemplo. Y de hecho, yo creo que esto es algo que da una gran ventaja. O sea, acá tenemos una foto de los 6 hombres más ricos del mundo. 3 partieron como ingenieros de software. Es tal la ventaja que les daba este insight en sus negocios que ellos fundaron que terminaron convirtiéndose en la empresa, en 3 de las 6 empresas más exitosas del mundo. Es como una especie de revolución industrial moderna, pero ahora dada por el software. Y en esta revolución industrial es bueno cuestionarse, bueno, ¿dónde está la importancia de los devs en este nuevo paradigma? Y yo creo que en general las revoluciones industriales hacen que el trabajo sea más que proporcional al número de trabajadores. Pero esto es primera vez que pasa en el trabajo intelectual, antes era en el trabajo físico. Entonces ahora yo puedo hacer que mi trabajo intelectual se potencie y sea mucho más que proporcional a los trabajadores que tengo. Es lo que les decía antes, es una máquina que dejo andando y que puede hacer el trabajo por mí. Y eso permite que mi impacto sea mucho más que proporcional al trabajo que yo le pongo. Por darles un ejemplo concreto, nosotros en nuestra área de operaciones de Chile tenemos 10 personas, de los cuales 6 son desarrolladores de software y 4 son industriales, son ingenieros industriales. Y ellos, al mismo tiempo que procesan las operaciones manuales, las automatizan. Y principalmente, más que nada, automatizan y de repente ciertas cosas que no logran automatizar las procesan manuales. La pega que hacen, el trabajo que hacen hoy en día se tendría que hacer con 30 personas en forma manual. Y como está automatizado, bueno, eso lo podemos hacer con 10 personas que además no están haciendo eso full time, sino que están además automatizando más cosas.
Entonces eso significa que le podemos pagar el triple a estos ingenieros y aún estaríamos en break-even. Eh, y esta es la razón de por qué, no sé, según este gráfico, por ejemplo, en el 2022, la única carrera STEM en cuyo gap entre la oferta y la demanda va creciendo es el desarrollador de software. Eh, y también es la razón de por qué ciertas empresas están dispuestas a pagarle tanto a los desarrolladores de software. Como este caso en que Apple le tuvo que dar un bono de $180.000 a algunos de sus ingenieros para que no se fueran a Meta. Es porque el valor que dan es tan grande que prefieren pagar eso a perderlos. Eh, y también es la razón de por qué hay que entender que para poder tener una startup exitosa necesitamos tener un buen equipo técnico. Es fundamental. Y por eso es que yo soy un poco escéptico, sobre todo en una startup de etapa temprana, a externalizar este servicio, externalizar la contratación de ingenieros y externalizar el desarrollo de software. Eh, si es que el software son tus procesos, es tu organización y al final es tu cultura, no es algo que puedes externalizar. Eh, es algo que tiene que ser muy parte muy parte de lo que tú haces. Yo siempre he pensado que las startups funcionan como una intersección entre la tecnología y un negocio tradicional. Eso es lo que hizo Uber, por ejemplo. Los taxis ya existían, pero metieron una tecnología nueva que permitió pedirlo de una forma nueva. Eh, y, y, y uno tiene que ser el mejor en esa parte de la tecnología, porque en el fondo, esa intersección es lo que tú controlas, es tu ventaja competitiva. Por dar un ejemplo particular, nosotros en Fintual tenemos que luchar contra gigantes de las finanzas. No podemos pretender que les vamos a ganar a personas con más capital que nosotros si es que no hacemos bien la parte de tecnología. Esa es nuestra única forma de ganarles. Y si es que y tenemos que hacerla mejor que la Software Factory promedio, que el Headhunter promedio, porque estas empresas financieras los pueden contratar a ellos para competir a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser mejor que eso. Y ese es el desafío. ¿Cómo se logra esto? Bueno, nosotros creemos que tiene que ver mucho con acercar la parte de finanzas a la tecnología. Por eso es la importancia de que, sobre todo al principio, tu equipo de founders entienda muy bien de ambos temas y pueda hacer las dos cosas. Y siempre hemos tratado en la empresa de tener estas dos áreas bien juntas, y todas las áreas bien juntas, de tal forma de que haya un ciclo de feedback mucho más chiquitito que las otras empresas que nos compitan es naturalmente más largo si es que están externalizando su servicio. Y también tiene que ver con tener muy buen talento en el área de desarrollo de software. Y yo creo que esto tiene que ser parte de tu cultura, no es algo que puedas improvisar en último minuto o a los 5 años de que tu empresa ya exista. Es algo que tienes que partir desde el día uno. Porque yo creo que una buena cultura de software es como un arco. Si es que uno le saca una pieza, se cae toda la cultura. Entonces, tienes que tener una cultura con los mejores ingenieros, que te hagan un ambiente para desarrollar software que sea muy bueno y que ese ambiente te sirva para hacer features mejor que la competencia, etcétera. Y es algo que se va realimentando. Nosotros con los fundadores de Corner Shop y de Corner y de Notco, perdón, hicimos una clase en la Universidad de Chile, que después subimos las clases a esta página, la clase.cl, y ahí hablo un poco más de este tema, que no puedo andar mucho por tiempo, pero si quieren ahí está el último video es mi presentación sobre este tema. Y bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo del trabajo del futuro? Uno podría pensarse ahora, bueno, si es que son tan importantes los devs en las empresas, ¿significa que en el futuro solo van a ser devs? Yo creo que no, pero sí creo que el porcentaje de desarrolladores en las empresas va a ir creciendo, por un tiempo al menos. Y también creo que en el futuro todos los profesionales van a tener que programar, el 100%. Y suena un poco loco esto quizá, pero sería igual de loco haberle dicho a mi abuelo en 1950 que en el futuro todos los profesionales van a tener que ocupar computadores, incluso los gerentes de las empresas, cuando en esa época los computadores eran estas máquinas gigantes que están en salas de la universidad. O haberle dicho a alguien en el año 1200 que en el futuro todos los profesionales y todos los trabajadores, en verdad, iban a tener que saber leer y escribir y matemáticas, cuando en esa época esas cosas estaban reservadas para ciertas personas nomás, también en las universidades. Y las trabajadores era trabajo manual nomás. Entonces, tengo esta idea de que en el fondo va a ser como el nuevo alfabetismo del futuro, o sea, el programa. Y eso significa que deberíamos empezar a enseñarle a nuestros niños a programar para poder preparar las próximas generaciones para esta tarea. Y no pretendo tener una opinión de cómo se logra eso, no soy experto en educación, pero sí les puedo contar una historia del primer programa que hizo mi hijo. Este es mi hijo David, que acá tenía 5 años, que fue cuando hice el programa, hoy día tiene 6. Y es un poco engañadora esta foto porque en verdad el programa no fue en un computador, sino que fue en un juego de mesa que se llama Robot Turtles, que yo le había regalado. Y en este programa uno tiene ciertas cartas, el niño, que es el programador, de alguna forma es el que pone las cartas, y yo muevo la tortuga
yo soy como el programa, entre comillas, el robot, que mueve la tortuga dependiendo de la carta que él ponga. Entonces la idea, el objetivo del juego es mover esta tarjetita de tortuga desde su posición inicial hasta esta otra posición donde está esta jeta. Y él cuando tenía 4 años le regalé el juego y al principio, para hacerlo más fácil, yo movía la tortuga inmediatamente después de que él ponía una carta. Entonces él ponía, estaba la tortuga en una posición, él ponía una carta y se movía la tortuga. Pero en algún minuto le dije, creo que ya es hora de que hagas tu primer programa. Y para eso tienes que poner todas las cartas de una, y una vez que estén todas listas, dime OK, y yo ahí voy a mover la tortuga de una. Y bueno, lo hizo. Este sería el programa que resuelve como el caso más fácil de la posición donde está la tortuga acá. Y lo puso, y bueno, se puso bien nervioso, se demoró un rato en calcularla. Y cuando ya estuvo, me dijo, ya, pruébalo. Y yo moví la tortuga y funcionó a la primera. A diferencia de mi primer programa, que me demoré harto en que funcionara, el del funcionó a la primera. Entonces, él lo llamó a hacer un cálculo, pero para mí eso es programar. Ese fue su primer programa. Y lo más chistoso de todo es que hasta ese minuto yo nunca le había podido explicar a él lo que yo hacía. Su mamá es ingeniero civil estructural, entonces es más fácil, es como la mamá construye edificios. Pero el papá era como, no sé, yo hago estas apps que están en los celulares y como que no, era chico, no entendía mucho. Pero ahora le puedo decir, mira, yo trabajo en una empresa donde básicamente hay unas tortugas que necesitamos que se muevan y que le da valor a la gente que se muevan de la forma correcta. Y, y bueno, tengo un equipo de hartas personas poniendo tarjetas y de repente se equivocan y hay que ver cuál es la tarjeta que está equivocada y ese es mi trabajo, básicamente. Entonces tenemos un lenguaje común para las siguientes generaciones que podemos empezar a incorporar y podemos empezar a hacer que seamos competitivos en este tema en el futuro. Y en conclusión, creo que si queremos tener buenas startups en la región, tenemos que tener buenas devs, buenas desarrolladoras de software. Eh, y quizás baste con eso. Quizás muchas empresas ya ni siquiera tienen más cosas que desarrolladores. Quizás baste para tener una empresa solo hacer un buen software. Y bueno, esta es una foto de mi abuelo que murió en el 2019, que lo mencioné antes en un ejemplo. Y él se dedicó durante la última parte de su vida a hacer un negocio minero. Y gracias a eso fue que yo pude estudiar ingeniería de software y hacer mi propio negocio ahora en tecnología. Entonces creo que eso lo queríamos hacer como región. Pasar de esta economía extractiva eh, a una economía de software, donde nuestro mayor recurso ya no sean recursos naturales, sino que sea el talento. Muchas gracias. Ay, me emocionaste. Y contar bien la historia, por Dios que es importante. Te felicito, Andrés, 1.000.000 de gracias.